Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Veo mucha gente con chubasquero. Sí, sí, parece que llueve. Llueve un poquito. Bueno, es Bueno, un el, poquito. En Japón, eso del poquito lloviendo, yo creo que no, ¿eh? bueno, es el Naon no Yaon, pero de 2022. Esto es gracias a Carlos 1302 que patrocina la reacción y es una batalla de baterías. Así que es Tamu Murata contra Yoyoka. Así que, bueno, esto Uh, promete. uh. Participan también ahí acompañando a Azu en el bajo, ex de Cintia, ex de Lazy Guns, Brisky, y está por ahí Hazuki a la guitarra, ya sabemos, Nemófila, Koyai y Keiko Terada de anfitriona, por supuesto. Así que amigos, a disfrutar. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. ということで、一緒にヨヨカと一緒にやってくれるメンバーを紹介したいと思います。ベースアズ、そしてギターのハズキ、オートダンスヨヨカ、もっと上。12歳、オートダンス村田タル。ということで、ナオンの4初の試みになります。ドラムバトルスタート。
Bueno, vamos a hacer una pausa. Eh, claro, me encanta sobre Madre todo mía. la actitud de Tamu, que es una batería ya muy experimentada, ¿vale? Es profesional, tal, y claro, esto en el mundo occidental tal vez no se podría dar por cuestión de egos que no existen aquí y que aquí lo que se hacen es apoyar a la juventud. Desde Keiko dando Sí, ejemplo, porque él oportunidades lo que hace ahí es dar a... oportunidades a las bandas, ¿vale? Keiko en su momento apoyó mucho a Nemófila, por ejemplo. Y claro, el que salgan, como hemos visto en ocasiones anteriores, niños tocando, porque aquí Yoyoka es una niña, Sí, aquí que, tendrá 14 o 15 años, ¿no? o menos. Así que, mm, como vimos a Lisa X en su momento, Bueno, eh, no, en 2022 has dicho. ujú, Sí, pues lo mismo tenía 12 o 13. claro, Yoyoka, la edad ahora mismo que tiene, espérate, que es que en 2025 tenía 15 años. Así que ahí tenía Pues 12. 12 12, años, sí. pues fíjate, con 12 añitos y está ahí plantándole cara, digamos, a toda una batería consagrada y bueno, me encanta la implicación también que esté por ahí los demás, ¿no? Apoyando que con una canción absolutamente genial, Moby Dick de Led Zeppelin, así que bueno, esto es un disfrute O para los sea, sentidos. Así que eso, amigos, el solo ese que se ha hecho Hazuki, ya quisiera Jimmy Page. a ver, Jimmy Page, hay que tener en cuenta el contexto y la época, porque Sí, eh, claro, fue, claro, fue obviamente, to- hombre. ¿Eh? fue todo un innovador en su época. Sí, Entonces, claro, no claro. solamente por la técnica con la que toques, sino con las cosas que haces que antes nadie había hecho anteriormente, ¿no? Es como Jimi Hendrix, que hoy día la técnica de Jimi Hendrix está más que superada en cuanto a lo técnico, ¿no? Pero en la imaginación, la creatividad, la forma de expresar con la guitarra, pues sigue siendo todavía a día de hoy algo absolutamente increíble, ¿no? Pues Por se algo trata le de eso. llaman el arquitecto del riff. Ah, tss. Por algo será. Qué buen comentario, amigo. Qué buen comentario. Así que, venga, vamos a continuar.
absolutamente fantástico. Qué calidad tiene Yoyoka con 12 años. Está muy increíble ese juego con los timbales que me ha dejado loco. Loco, qué gusto, qué sensación rítmica, qué control. Yo no sería capaz, tendría que subdividir demasiadas veces mi cerebro y me quedaría hecho un adefesio. Así que nada, yo con mi bajo ya me voy peleando más que suficiente. Y digo Madre peleando porque mía. ahí estamos en el camino. Increíble esta chica, que es todo un prodigio de la batería y bueno, habrá que seguir su carrera porque augura brillante, augura brillante. Si la Es acompañas, alucinante, macho. Tengo la boca seca. He estado toda la segunda parte ahí con la boca abierta. Madre mía, vaya dos. Y con 12 años, ¿eh? Claro, con 3 estaba tocando ya para el público. acuérdate, Ya, acuérdate por ejemplo de Senri, ¿no? por ejemplo, Con también. su edad, Pero efectivamente, es que es flipante. Los músicos que salen en Japón son geniales, son son alucinantes. geniales. Bueno, pues amigos, lo primero de todo, muchísimas gracias, Carlos 1302 por traernos esta batalla de batería. Gracias por patrocinarla y recomendarla, así que la hemos disfrutado muchísimo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes, dependiendo del Patreon que elijas. Los enlaces para poder hacerte o miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Hay un enlace más que dice invítanos a un café. Eso es, si quieres hacer una pequeña aportación al canal para apoyarnos, pues genial. Luego, si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos también. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.